Divido esta exposición sobre el Belén en tres grandes apartados. El primero, los orígenes. El segundo, la aportación franciscana. Y el tercero, el Belén en los iconos. Per quanto riguarda le origini, En lo referente a los orígenes, tenemos que considerar estos aspectos como determinantes. En primer lugar, debemos tener presente las fechas distintas para la Navidad, lo que demuestra que en los primeros siglos no existía una verdadera tradición de recuerdo de la Navidad. Lo normal era relacionar la Navidad, misterio oculto, con el bautismo, elemento manifiesto de la vida pública de Jesús, en una fiesta única. En el calendario romano está presente desde el año 354. Se trataba de hacer coincidir la fiesta pagana del Sol Invictus con el concepto teológico del Sol Justitiae, citado en el libro del profeta Malaquías en el capítulo 3, versículos 21-30. En las iglesias bizantinas se celebra el mismo día la Navidad y la adoración de los magos, por lo que la iconografía que veremos las representa juntas. Utilizo todas estas notas del magnífico libro de Passarelli, Los iconos de las 12 grandes fiestas bizantinas, en la nueva edición del año 2019 por parte de la editorial Hacabuc de Milán. Nuova edizione del 2019 a cura di Hacabuc di Milano. Cuando hablamos de la Navidad, resulta siempre importante recordar el lugar de la Encarnación, que seguimos custodiando en la Basílica de Belén. Aquí vemos el lugar donde nació Jesús, el pesebre, en torno al cual se construyó esta iglesia. Y aquí vemos con más detalle el lugar en el que, según la tradición, nació Jesús. Vedere appunto il luogo dove la tradizione vuole che sia nato Gesù. Una primissima raffigurazione. Una de las primeras representaciones del siglo II nos presenta a los magos que van a la cueva de Belén a rendir homenaje al niño en brazos de la Virgen. Este parece ser uno de los primeros frescos que nos relata cómo nuestros antepasados ya vivían el misterio de la Natividad. Già vivessero il mistero del Natale. Un'altra formula ancora. Otra fórmula, todavía más interesante para nosotros, que nos ha llegado, es la que podemos ver en lo que queda de este fresco de las catacumbas de Pristila, donde vemos claramente a la Virgen con el niño. Encima de ello la estrella, un poco desplazada, y al lado de la Virgen un profeta que señala la estrella. No es, como creemos normalmente, el profeta Isaías, quien ha hablado, más que los demás, de la profecía de la Encarnación, sino probablemente el profeta Balaam, llamado a maldecir al pueblo de Israel en el contexto del Antiguo Testamento, y quien cambió la maldición por bendición quando se le apareció una estrella. A maledire il popolo di Israele nel contesto dell'Antico Testamento, che invece cambiò la maledizione in benedizione proprio perché gli apparve una stella. Probabilmente qui c'è un'analogia ricercata. Probablemente tenemos aquí una analogía consciente entre la estrella que aparece en el Antiguo Testamento y la nueva estrella que guía a los pueblos paganos hacia el encuentro de Jesús en Belén. Un altro schema utilizzato. Otra fórmula de representación, seguimos en las catacumbas de Pristila, es la del orante, que deriva de los misterios eleusinos y que tiene contacto con Dios, por lo que tiene una revelación momentánea del misterio. A su lado, la Madre de Dios con el niño Jesús, y en el otro lado, a José el hebreo, hijo de Jacob, con la túnica, símbolo de su primogenitura, y que probablemente debemos interpretar como José, el padre putativo de Jesús. Esto es algo que resulta muy interesante, porque nos permite ver cómo nuestros primeros cristianos representaban de forma un tanto extraña la Natividad en relación con nuestros modelos. Digo esto para poder tener un conocimiento más amplio de lo que dice y establece la tradición de la Iglesia en lo referente a la representación de la festividad de la Natividad. Ancora
Questo graffito, En este dibujo de los primeros siglos vemos claramente a los magos que llevan los regalos a la Virgen y al niño Jesús. Detrás vemos a un personaje que no se trata de José, sino del profeta Balaam, quien señala la estrella a los magos. la stella che diventa la cometa per i magi. E a proposito, Romano il Melode è uno dei più grandi... A este propósito, Romano el Mélode, uno de los más destacados creadores de himnos ligados a esta festividad, dice así: recibe, hijo mío, esta trinidad de regalos, y haz peticiones a aquel que te ha traído al mundo. Te pido por el aire, por los frutos de la tierra y por todos los que habitan en ella. Reconcilia a todos. Este aspecto de invocación de la creación en el contexto de la Natividad por parte de Romano el Mélode, claramente posterior a este dibujo que vemos, introduce un tema muy importante como es el de la representación en los iconos de esta creación que quiere formar parte del misterio que se celebra en la Natividad. Parte costitutiva al mistero che si celebra nel Natale. Ecco, in alcune icone appare il profeta. En algunos iconos aparece el profeta Isaías debido a sus innumerables citas dedicadas a la Natividad. Según otras interpretaciones, este personaje que aparece detrás de la Virgen no es José, tampoco Balaam, como acabo de indicar, sino que Passarelli insiste en señalar que quizá aquí encontramos al profeta Isaías. Alcuni elementi costitutivi importanti Algunos elementos constitutivos importantes proceden de esta breve cita de Gregorio Nacianceno del siglo VI, que dice así: ¿qué podemos ofrecerte, oh Cristo, que has venido a la tierra hecho hombre por nosotros? De hecho, todas y cada una de tus criaturas te muestra el testimonio de gratitud. Los ángeles te ofrecen el canto, los cielos la estrella, los magos sus regalos, los pastores su maravilla, la tierra una gruta, el desierto un pesebre. Nosotros, a su vez, una Madre Virgen. He citado este texto tan importante porque veremos que a partir de la imagen siguiente, del siglo VII, todos estos elementos constitutivos formulados por Gregorio Nacianceno en el siglo IV cristalizarán posteriormente en la iconografía siguiendo estereotipos que irán repitiéndose en toda la trayectoria de la tradición. Saranno nell'iconografia a secondo degli stereotipi che continueranno a ripetersi in tutto l'arco della tradizione. E così arriviamo a questo primo modello già completo. Llegamos así a este primer modelo ya completo del Sinaí, del siglo VII, donde de forma embrionaria están ya presentes todas las escenas que posteriormente la tradición incrementará y enriquecerá, y donde se dice que toda la creación participa del acontecimiento, desde los seres angélicos a los animales. Cada cosa está en su sitio para cantar la gloria del universo. Qui siamo di fronte ad una eccezionale testimonianza dell'VIII secolo al museo. Aquí tenemos un excepcional testimonio del siglo VIII, en el Museo de los Longobardos de Cividale del Friuli. Se trata de una interpretación eucarística de la Navidad poco común para nosotros. En este altar y en su parte frontal vemos claramente representado al denominado Cristo de las Potencias, quien vendrá a juzgar a vivos y muertos, mientras en uno de los costados laterales del altar, a la derecha de la imagen, vemos la representación de la Natividad. Vorrei far notare che tanto la collocazione... Quiero señalar el hecho de la representación de este tema en un altar. Pero si lo miramos con atención, nos daremos cuenta de que los magos ofrecen los regalos a la Virgen, mientras que ella a su vez les ofrece al niño como regalo. En un movimiento muy claro, vemos que el propio Jesús se entrega a sí mismo como regalo a los magos que llevan oro, incienso y mirra. La interpretación es muy sencilla dentro del propio contexto. Aquí estamos hablando de la Natividad a la luz del admirable intercambio de regalos. En la Eucaristía, los hombres, a imagen de los magos, ofrecen los frutos de la tierra y del trabajo, concretamente el pan y el vino, que en la liturgia, en el sacrificio eucarístico,
se transforman en alimento y bebida para la vida eterna, es decir, en el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo. Cibo e bevanda per la vita eterna, ultimamente nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo stesso. Ecco, vediamo come la tradizione... Veamos, por tanto, cómo la tradición, ya en el siglo VIII, comenzaba a interpretar de forma analógica el sacrificio eucarístico con el misterio de la Natividad. Qui siamo a Dafni nell'XI secolo e Continuando la exposición, nos encontramos ahora en el siglo XI, donde podemos ver siempre los elementos constitutivos de la gruta, la Virgen recostada sobre el colchón, el niño en el pesebre sepulcro y ya cubierto con la mortaja, el burro y el buey, José que es tentado, el ángel que se vuelve hacia los pastores, la adoración de los ángeles y en la parte alta los rayos que descienden desde la estrella y que son 3. Luego veremos el porqué. tradizione delle migliaia che potremmo... Siguiendo con las imágenes de la tradición, entre las miles que podríamos presentar, vemos esta miniatura del siglo XII que representa los mismos estereotipos ya presentados en el modelo frontal del Sinaí del siglo VII y que acabamos de ver. Vemos aquí a la Virgen vistiendo los ropajes de las emperatrices de Bizancio, así como el colchón en el que reposaban las emperatrices, el pesebre que ya anuncia el sepulcro, el niño ya amortajado como el hombre de la sábana santa, y detrás el asno, el buey y la estrella. Y como marco, la gruta que se asemeja a las fauces abiertas del dragón siguiendo las profecías del Apocalipsis. Grotta che sembra... Tal como decía, en el centro de la montaña se abre un agujero que muestra las vísceras de la montaña. Fuera de la gruta viene representada la Madre de Dios, normalmente reclinada y a veces sentada, y en algunos casos arrodillada, siendo esta la costumbre occidental, procedente de los textos místicos de Santa Brígida, 1303-1373, que normalmente no dirige su mirada hacia el niño, sino hacia el infinito. Y hacia este infinito intenta guardar en su corazón y reflexionar sobre todas las cosas que le han ocurrido, según nos cuenta Lucas en el capítulo 2, versículo 51. Por medio de estos pequeños detalles, en esta parte en la que investigamos los orígenes, tratamos de hacer presentes una serie de elementos que posteriormente serán reunidos en una gran síntesis. En esta bellísima miniatura medieval de origen oriental, podemos ver estos elementos constitutivos de los que hablaba anteriormente. Y vemos ahora este haz de luz que desciende sobre la gruta y se divide en 3 rayos. Se trata de la unidad y de la Trinidad de Dios que se manifiesta como luz. Estas 2 citas de los padres de la Iglesia, Cirilo y Orígenes, nos ayudan a entender cómo la tradición ha sido construida en torno a un estrecho lazo entre la interpretación de las Escrituras y las imágenes. Cirilo de Jerusalén compara al niño en el sepulcro vestido con la mortaja. Su cuerpo fue como cebo, arrojado en brazos de la muerte, para que mientras el dragón esperaba devorarlo, debía vomitar a todos aquellos que ya había devorado. Se trata de una clara referencia a la gruta imaginada, como ya decía, según la profecía del Apocalipsis, como las fauces del dragón que quieren devorar al niño recién nacido. Vogliono divorare il bambino che è appena nato. Mentre invece Origene paragona la grotta... Orígenes, a su vez, compara la gruta con la boca de la ballena. Al igual que Jonás ha permanecido en el vientre de la ballena entre los muertos para recuperar al nuevo Adán, el drama perdido, al género humano. Aquí entramos en contacto con otro concepto muy importante. Cómo los padres de la Iglesia entienden el misterio de la salvación como un todo en uno y con gran lucidez enlazan e interpretan juntas la Navidad, la resurrección y la pasión. Se trata de una forma simbólica y muy eficaz de hacer teología, de la que hemos perdido sus huellas, pero que es muy importante para entender el significado profundo de las imágenes que veremos.
E così questa immagine Esta imagen de un pintor catalán del siglo XII muestra de forma muy sintética los orígenes de esta representación de la Natividad. Vemos a la Virgen reclinada sobre el colchón, meditando todas estas cosas en su corazón. A José a su lado, con la actitud del hombre que duda, en la prueba del anuncio por parte del ángel que vemos en la parte superior, es decir, en el momento del sueño, donde debe decidir si abrirse al misterio de la fe frente a la contradicción de una virgen que concibe un hijo, lo que nos refleja este episodio muy importante de su vida. Encima tenemos al niño Jesús, a quien falta parte de la cabeza, quizá arrancada, y en la parte alta vemos al ángel, así como a la mula y al buey dentro de la cueva. vedete manca la parte della testa, probabilmente è stata rimossa, con al di sopra l'asino e il bue dentro la grotta. Una iconografia molto molto più tarda, addirittura Una iconografía bastante más tardía, del año 1308, posterior por tanto a la muerte de San Francisco al menos 80 años, nos pone de manifiesto cómo en Occidente, pese a la aportación del nacimiento de Greccio del año 1223 y que será el tema de la próxima conferencia, muestra que la representación clásica de la Natividad sigue observando también en Occidente el modelo de la Iglesia indivisa. Aquí vemos de forma muy clara la cabaña, que en realidad es la gruta, con la Virgen recostada sobre el colchón, el sepulcro pesebre, al niño Jesús amortajado y colocado dentro del sepulcro. Detrás de ellos, la mula y el buey. Encima la estrella, los ángeles que adoran, José a la izquierda, las dos lavanderas que lavan al niño, los pastores con las ovejas y el ángel que anuncia. I pastori con le pecore e l'angelo annunciante. Ecco, un elemento può diventare anche una curiosità. Un elemento curioso es ver cómo en la tradición el asno y el buey aparecen como elementos estrechamente asociados a la Natividad. Posteriormente veremos que en los iconos rusos no aparece el asno sino el caballo, debido a que en los países nórdicos no se conocía el burro. Estos animales representan a los gentiles, el buey el culto de Mitra y el asno la lujuria. Se trata de una interpretación alegórica, pero parece que es el Antiguo Testamento quien da su aportación principal a la presencia del asno y el buey, pues leemos en el profeta Isaías que él conoce a su dueño y el asno el pesebre de su propietario, mientras Israel no entiende, mi pueblo no tiene juicio. Este es el motivo más claro por el que la tradición iconográfica ha introducido estos elementos del asno y del buey en la configuración de la imagen che tenemos de la Natividad. La motivazione più vera che ha fatto sì che appunto la tradizione iconografica abbia volentieri introdotto questo elemento dell'asino e del bue a corredo della immagine della Natività.